Buenos días, señores estudiantes. En esta mañana vamos a iniciar con Salmos 31-24. Cobren ánimo y ármense de valor, todos los que esperan en el Señor, deseándoles un buen inicio de semana a usted y a su familia, reconfortándonos siempre en la palabra de nuestro Padre Celestial y sobre todo animándonos con cada versículo, recordando que siempre Él está a nuestro lado, acompañándonos en cada una de las decisiones que tomemos. El tema de la clase de hoy es funciones del Estado en Ecuador. Vamos a observar 4 puntos importantes. Por ejemplo, ¿qué es la Carta Magna? De ahí, revisaremos un poco sobre las repúblicas democráticas, funciones o poderes del Estado. ¿Cómo se da el origen a la separación de las funciones del Estado según la visión de Montesquieu? Ya que nos menciona que todos los seres humanos tienen la tendencia a abusar del poder cuando lo poseen. Y finalmente, ¿cuáles son las funciones o poderes del Estado que Ecuador tiene? Como es función ejecutiva, legislativa, función judicial, electoral, función de transparencia y control social. Y cómo estas funciones y poderes del Estado ecuatoriano se subordinan a un orden jurídico. Y cuál es el rol que cumple cada uno de ellos. Funciones del Estado ecuatoriano. Esta se establece a través de la Carta Magna. ¿Pero qué es la Carta Magna o cómo se dio el reconocimiento a esto? Primero, recordando que Ecuador se establece como república en 1830. Unos años más adelante se promociona en 1843 como la Carta de la Esclavitud, buscando la abolición a la misma y estableciendo derechos a los esclavos. Sin embargo, se denomina Carta de la Esclavitud y en 1869 se denomina como la Carta Negra. En 1906 esta se denomina la Constitución Atea y se da desde el retorno a la democracia. Desde 1998 se establecen las necesidades que el gobierno debe cumplir con sus pueblos que conforman el Estado ecuatoriano. Es decir, el poder es la única manera en la que se separa en diversos poderes, pero que buscan una misma visión. Es decir, antes del 2008 se representaba con 3 poderes. A partir del 2008 se establecen 2 poderes más y en total, en la actualidad, son 5. Tal como lo mencionamos anteriormente, podemos ver que desde 1830 se establece la función ejecutiva, la función legislativa y la función judicial y justicia indígena. En 1947 se establece también la función electoral, pero no estaba especificada dentro de la Carta Magna, dentro de la Constitución, y en el 2008 se establece como 2 poderes más o 2 funciones más, función electoral y función de transparencia y control social. En cambio, por ejemplo, las repúblicas democráticas, según lo que menciona Montesquieu, estas se deben de establecer en diferentes poderes. Especialmente en algunos países se dan 3 poderes o funciones del Estado. ¿Pero qué es lo que busca esto? Busca el promover el buen vivir de los ciudadanos, es decir, administración pública de recursos humanos, materiales, mantener la ley y el orden y consolidar el sistema democrático. El francés Montesquieu nos menciona que todos los seres humanos tienen la tendencia a abusar del poder cuando lo poseen, y por lo tanto todo Estado debe de tener repartido el poder en instituciones, personas distintas para que se refrenden mutuamente y exista un equilibrio. Textualmente esto se menciona en el libro del espíritu de las leyes, dando así a conocer que su pequeña frase, su pequeño texto, en realidad toma poder y sentido hoy en la actualidad. Sin embargo, la separación de poderes evita cualquier desviación de los gobiernos, especialmente con el totalitarismo hasta llegar a una dictadura. Es muy importante que dentro de un gobierno exista separación de poderes para que exista el equilibrio y sobre todo que se establezcan derechos y normas de los seres humanos
para evitar los abusos que permitan crear leyes en beneficio de la ciudadanía, y esto se da a través de la separación de bienes, cada uno con su objetivo para llegar a un bien común, y finalmente para el control en la economía. Es decir, especialmente se busca minimizar al máximo las funciones del Estado, con el objetivo de que grupos privados controlen la economía y la dinámica de la sociedad. Es por eso que aquí en Ecuador se establecen 5 con diferentes organizaciones independientemente al presidente de la República. Función ejecutiva. Está delegada al presidente de la República y al vicepresidente. Son elegidos en binomio conjunto para un mandato de 4 años. La función legislativa corresponde a la Asamblea Nacional, unicameral, y que está integrada por asambleístas nacionales, provinciales y por los migrantes, elegidos para un periodo también de 4 años. La función judicial tiene la potestad de administrar la justicia. Está conformada por la Corte Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional y las Cortes Provinciales. La función de transparencia y control social promueve e impulsa el control de las entidades y organismos del sector público y de las personas naturales o jurídicas del sector privado que presten servicios o desarrollen actividades de interés público. La función electoral dirige, vigila y garantiza los procesos electorales, convoca a elecciones, proclama los resultados y posesiona a los ganadores de los comicios, controla la propaganda y el gasto electoral. Raúl Zavala. Función legislativa. Esta interviene en la Asamblea Nacional, es el poder total de los mismos asambleístas que son elegidos por los ciudadanos, lo cual estos permiten la creación de nuevas leyes o la modificación de las mismas, con el objetivo de fiscalizar. La función legislativa tiene la capacidad de controlar la acción del Ejecutivo a través de la fiscalización. Formula leyes en consonancia con la Constitución, es decir, todo está ligado. Y todos estos asambleístas son electos por los ciudadanos, cada representante por provincia. La función ejecutiva. La función ejecutiva, en cambio, esta solo ejerce el presidente de la República, como ya lo mencioné en el video, por un periodo de 4 años, igual que los asambleístas. Sin embargo, el presidente es elegido por el pueblo. El presidente elige a sus ministros y estos son responsables de la administración pública. Por otra parte, también tenemos los consejos nacionales de igualdad que aseguran la vigencia y el ejercicio de los derechos. Controla también las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y los gobiernos autónomos descentralizados. La función judicial. Consejo de la Judicatura. Es decir, aquí se promueve la justicia, la Corte de Justicia, los juzgados, tribunales, defensorías públicas, fiscalías. Se administra la justicia en busca de un arbitraje de mediación. Y aquí también se establece la justicia indígena, que está dentro de la Carta Magna ecuatoriana, de acuerdo a sus prácticas ancestrales. La función de transparencia y control social. Esta permite o promueve la participación de la ciudadanía y el control. Sin embargo, se establece también la Contraloría General del Estado, la Superintendencia o la Defensoría del Pueblo. Controla también las entidades del sector público y privadas que prestan servicios para la ciudadanía dentro de una visión pública. Sin embargo, también formula políticas de transparencia, rendición de cuentas, promoción de la participación ciudadana y la lucha contra la corrupción. La función electoral. Esta se da a través del voto, es decir, donde todos los ecuatorianos acuden dentro de 4 años a elegir sus representantes, desde presidente, vicepresidente y asambleístas. Luego, procedemos a la elección de los alcaldes, del prefecto, de los concejales. En fin, la función electoral nos permite
la garantía de ejercer nuestro derecho a través del sufragio. Sin embargo, todas estas funciones establecen que el Estado ecuatoriano tenga un equilibrio, es decir, no ninguna función tiene el control de la otra, sino son independientes, un rol vinculado para una correcta funcionamiento dentro del Estado ecuatoriano. Pero, ¿qué sucede si una de estas funciones establece un más poder que la otra? Por ejemplo, en la función ejecutiva. Hoy en la actualidad estamos viviendo, o ya vivimos en el 9 de octubre, una marcha en contra del gobierno. ¿Qué hizo el presidente? ¿Cuál fue su poder? Es decir, controla a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para que sea a favor del presidente y estén en contra del pueblo. Lo mismo que está sucediendo hoy, en estos días. Como es de su conocimiento, se están dando pequeñas atribuciones, pequeñas marchas, pequeñas protestas con la ley humanitaria. ¿Y qué está realizando el presidente? Igual está tomando el control de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, tal como lo mencionó en la cadena nacional del 24 de mayo. Tiene 3 aspectos o 4 aspectos fundamentales y deja a un lado la educación, lo cual nos desfavorece, ya que éste le otorga más poder a las Fuerzas Armadas con equipamiento, más poder y equipamiento a la Policía Nacional, dejando a un lado el sector de la salud, el sector de la educación y varios sectores que son importantes dentro de un país para el avance económico, social y político. Es por eso que aquí entra la transparencia y el control social, donde es el encargado de la rendición de cuentas del presidente. Incluso la función de transparencia y control social permite también destituir conjuntamente con la función legislativa. Hoy en la actualidad el presidente Lenín Moreno, hace 2 días atrás, encargó todos sus poderes a otro funcionario. Es decir, ¿cuál debe de ser el ondar de la Asamblea Nacional? Es muy simple. La Asamblea Nacional tiene también el papel de derrocar al presidente. Por algo los elegimos. Recordemos que la Asamblea Nacional también es un eje muy importante. Modifica y crea leyes. Todas estas funciones tienen su significado e importancia. Sin embargo, el que tiene más poder es la función de transparencia social, porque aquí se inmiscuye a los ciudadanos. Y, como hemos visto en los procesos anteriores, con los gobiernos que no han aportado económicamente al Ecuador, incluso han dañado más el prestigio de los ciudadanos, la ciudadanía se levanta en contra de protestas con el objetivo de derrocar al presidente. Enseguida tenemos la función legislativa, que las asambleas también buscan o promueven 2 cosas: la protección de dicho presidente o también se unen al pueblo. ¿Cuál es la función judicial? Puede también estar a favor del presidente o a favor del pueblo. Sin embargo, en octubre del 2019 hemos observado que la función judicial está al lado del Poder Ejecutivo. Y la función electoral, simplemente esta función no está estableciendo actualmente sus funciones. A pesar de que estamos a meses de elegir a un nuevo presidente, estamos ya a inicios de un proceso electoral. Esto en cuestiones de las funciones del Estado. Los poderes son muy importantes siempre y cuando el pueblo esté conforme con las obras que ellos realicen. ¿Cuál es la manera de derrocar a un presidente? Ya sea de manera de luchas, de protestas, de levantamientos indígenas, o la manera más judicial o más educada, por ejemplo, la destitución por parte de la Asamblea Nacional. Muchas gracias.